cantado el Espíritu de Dios, hemos cantado todas esas canciones que realmente nos llenan de gozo y de saber que tenemos un hermano al lado que comparte lo mismo que nosotros. Y lo que más me ha impactado es la palabra del Señor que hemos tenido, porque el Señor desde el día miércoles ya me venía hablando con Joel capítulo 2, que yo he compartido con los que interceden con nosotros los días miércoles, y era casi similar la palabra, ¿no? En donde decía que hay un apresuramiento a buscar del Señor. ¿Por qué? Decíamos, ahí estaba la sobrinita de Sole. Digo, yo tengo que tener un acto profético, tomar un adolescente, un preadolescente que esté acá y traerlo acá y orar por una generación apasionada. Porque una de las cosas que decía el pastor Arnaldo Vierna, que si no se levanta una generación de gente joven, adolescente, dentro de 3 o 4 años ya no celebramos el 9 de julio. Porque mirábamos todo, yo me daba la vuelta y todos éramos mayores. ¿A dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los adolescentes? Había 4 niños nada más en total en ese lugar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Fátima ha compartido todo lo que ha sido la naturaleza humana de Jesús. Jesús nos puede entender todas las cosas que nosotros nos toca vivir en esta vida. Nos toca vivir tentaciones, vivimos pruebas, vivimos dificultades, adversidades que parecerían que nos van a destruir. Así la vivió Él también. Él también vivió, saben ustedes que hasta el último momento Él ha sido tentado en la cruz cuando Él estaba agonizando por los mismos jefes religiosos de la época, diciéndole, a ver, vos que decías que en un día destruías el templo y al tercer día lo reedificabas. A ver, bajate de ahí, tanto que has ayudado a mucha gente, ahora bajate de ahí. ¿Se imaginan ustedes que en medio el Señor podría haber mandado Dios el Padre legiones de ángeles que lo bajen de la cruz? Pero no se iba a cumplir el propósito para que usted y yo hoy estemos acá. Íbamos a seguir matando animalitos que no limpiaban de pecado, sino que cubrían. Es como meter la basura debajo de la alfombra. Solamente de esa manera. Y el nuevo pacto que el Señor ha hecho con su cuerpo es el que nos limpia de pecado, nos reconcilia con Dios el Padre y nos da vida eterna. Entonces, yo digo, fíjese usted, hace un poco de frío, la gente no viene, llueve, la gente no viene, hace calor, la gente no viene. O sea, vemos nosotros que hay, diríamos, una disposición emocional para estar dentro de la iglesia, para estar en una reunión. La iglesia somos nosotros, para estar en una reunión. Qué importante es romper las barreras, qué importante es romper las estructuras. ¿Sí? Hay un montón de testimonios de gente que se cruza montañas para ir a un culto dominical, amado. Una vez teníamos un muchacho aquí que había cruzado el río para poder estar en el culto de su pueblo. Luego no podía volver porque el río estaba crecido, se tuvo que quedar a dormir en la iglesia, en el templo. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros que tenemos autos, tenemos motos, tenemos bicicletas, tenemos 2 pies? ¿Por qué no venimos? Esa es la cuestión. Entonces Dios está definiendo, amado, no por lo que podemos hacer, sino cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Nos dejamos dominar por esas emociones que no tienen nada que ver con el Señor. Nos dejamos dominar por la adversidad, por la prueba que vivimos. ¿Por qué nos estamos dejando dominar? Yo creo que así no alcanzamos a llegar al cielo. Perdóneme que le diga. Le decía a Fátima que una vez yo tenía una discípula que ya no viene más. Me decía, ay, Anita, vos tenés que dejar de retar como mamá a los hijos. Y si yo los veo haciendo mal las cosas, ¿cómo no les voy a decir que están haciendo mal? ¿O no?
¿Qué las mamás dejan hacer lo que quieren a los hijos? Y esta discípula me dijo así, me dice, vos tenés un aspecto de mamá que siempre estás retando a tus hijos. Esa es la característica que yo veo de vos. Pero amado, si estamos haciendo mal, no puedo decir, bueno, tranquilo, está bien, seguí así. No, y Dios te va a reclamar porque no nos Dice la palabra, ayuden a los pastores para que sirvan con alegría, porque un día van a tener que dar cuenta de ustedes. Dice la palabra, ustedes, iglesia, ayuden a los pastores para que ellos sirvan con alegría y no con tristeza, dice, porque un día ellos van a tener que dar cuenta. Ayer hemos tenido una hermosa jornada de limpieza. Las chicas han venido a la siesta después, Alicia con Erika, que Erika se tenía que quedar a la escuela bíblica. Y a la mañana hemos estado, desde arriba abajo, hemos tirado agua, lavandina por todos lados. Hemos estado haciendo limpieza, hemos abierto las ventanas que no podíamos abrir. Hasta hemos tenido un accidentado por ir a cerrar la ventana. Pero fíjense, amado, qué importante es ser cuerpo, ser familia. Noemí ha dicho aquí que no somos una familia. Sí, somos una familia. Qué importante es estar en todos los momentos como familia. Hoy por hoy se va enfriando la familia. Hay veces los nietos ni se acuerdan de los abuelos. O los hijos, que son los más directos, no se acuerdan de los padres. Vemos que cada vez la sociedad se va enfriando más y más y más. ¿Sí o no? ¿O yo soy la única que veo eso? Pero los hijos de Dios no, amado. Los hijos de Dios no se pueden enfriar porque tienen el Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a orar por esta palabra. Bueno, ya le doy un sermón, un tirón de oreja, y a ustedes no le tengo que tirar la oreja, le tengo que tirar la oreja a los que no vienen. Pero bueno, de paso ustedes le avisan a los que no han venido que yo tiro la oreja. Gloria al Señor. Oramos por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que me des claridad, Señor, para poder expresar esta palabra, Señor. Es una palabra tan profunda, una palabra, Señor, que nos habla de reconciliación. Señor, que realmente podamos entender que toda la Biblia entera nos habla de esa reconciliación. Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros vemos que siempre has tratado de buscar a la humanidad para que se vuelva a vos, de una forma o de otra, Señor, porque esa humanidad que ha habitado la tierra, que habita la tierra, es la que se ha enemistado contigo por querer vivir independientemente a tu voluntad. Y nosotros, Señor, somos los que tenemos que tomar la decisión de volvernos de todo corazón a vos, Señor. Muchísimas gracias por este tiempo, por esta libertad. Gracias, Señor, por los que han podido venir y están en este lugar a pesar del frío. Gracias, Señor, porque sé que nos vas a hablar y vas a bendecir y vas a recompensar a aquellos que con fe han venido porque tienen una necesidad de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esto. Y ahora nos alineamos cuerpo, alma y espíritu al Espíritu de Dios y a la palabra que nos vas a dar en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El título de la prédica es: ¿estás cumpliendo con la encomienda? ¿Ha visto cuando hay veces nos dicen, sobre todo a nosotros los mayores, dale mi saludo a fulano de tal? Ah, bueno, serán dados, decimos nosotros. Y como hacemos una distancia medio larguita, nos encontramos con el cual le mandaban el saludo y ya no nos acordamos. Nos habían dado una encomienda y no nos acordamos, ¿no? Entonces,
qué importante es volver a refrescar nuestras mentes, que el Señor nos ha dado una encomienda. Dígale al que está a su lado, Dios te ha dado una encomienda. Dígale convencido, Dios te ha dado una encomienda. Amén. ¿Saben lo que es una encomienda? Un pedido que alguien hace para que se lo llevemos a otro, ¿no es cierto? Y ahí en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Fíjense que cuando nosotros leemos el Génesis, dice que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no es cierto? Y creó todo lo que había en el huerto del Edén. Pero ahora habla de otra creación. Habla de otra creación. Es como que hablar de otro nacimiento, de otra creación que Dios ha hecho. Y esta otra creación es porque Cristo ha estado dando la vida en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos hechos una nueva creación. Porque esa creación que Dios había hecho al comienzo, esa creación se independizó de Dios. Comenzó a vivir como bien le parecía, porque no quería ser ligado a Dios para obedecer su voluntad. ¿Le suena algo parecido en la actualidad? ¿Le suena algo parecido a la actualidad? Bueno, yo cuando veo eso y que usted me da el sí, porque yo también lo veo, quiero decir que necesita a Dios para volverse, para que ese Dios pueda convertir esa nueva creación en una creación que se sujeta a Dios, que se sujeta a Dios. Y dice así, el versículo dice: nueva creación, atrás ha quedado lo viejo y ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Nos dio el ministerio, dígale, nos dio el ministerio de la reconciliación. Ya vamos a ver qué significa reconciliación y qué significa ministerio. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. ¿A quién le encargó? A nosotros. ¿Qué mensaje? De la reconciliación. Fíjense, sigue el 20. Así que somos embajadores. ¿Usted alguna vez ha querido representar a su país en otra nación? Qué honor, ¿no? Los argentinos, pobrecitos, qué presión que tienen, ¿no? El equipo argentino, son 11 jugadores que están en la cancha que sienten la presión de un país entero sobre ellos. Son nuestros embajadores, amados. Ahí están, no sé cuántos argentinos somos ¿cuántos millones? 46 o 47 millones de argentinos. Quítele 11 que están jugando ahí. 11 que representan a 47 millones de argentinos. Esos son embajadores. Los hijos de Dios somos embajadores en esta tierra, amado. Nosotros representamos el reino de los cielos. Todo embajador se prepara, es un diplomático que ha hecho una carrera para llegar a ser embajador. No es cualquier persona, amado, tiene que saber idiomas, tiene que saber cómo se va a comportar ante las autoridades de una nación que no le pertenece, pero que representa millones en la nación a la cual él pertenece. No es cualquier persona. Vos no eres cualquier persona. Vos eres un hijo y una hija de Dios, que representamos el reino de los cielos. Entonces no podemos vivir como cualquier ciudadano. Nuestro testimonio tiene que ser claro y transparente. Nosotros tenemos que mostrar ese Cristo de poder que habita en nosotros, porque nos ha hecho una nueva creación.
Esa vieja vida que vivíamos antes ya pasó. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. No podemos nosotros decir una cosa con la boca y hacer otra cosa con nuestros hechos. Nuestra vida tiene que hablar más fuerte que las palabras, amados. Más fuerte que las palabras. Fíjese lo que dice acá. Miren, ayer yo he tenido un día bastante, me ha encantado trabajar. Mire, me ha dado una gracia porque yo me había atado un pañuelo en la cabeza y me había puesto un delantal de escuela. Y justo viene el chico de enfrente a traerme una pinza. Yo justo iba saliendo para llenar un tacho con agua de allá. Cuando yo me miro en el espejo, lo que tenía acá tenía un bollo del pañuelo y el delantal puesto acá. Y no sé, José me dice, señorita, ¿cómo está, señorita maestra? Me decía encima José con él. Y le voy, le recibo la pinza y me doy cuenta cómo estaba vestida yo. Porque claro, hemos tirado reboque del techo, hemos tirado reboque de la pared y yo no quería llenarme de reboque la cabeza. No, mire esa embajadora que ha salido ahí afuera a mostrar que yo pertenezco al reino de los cielos, ¿no? Entonces me daba mucha gracia, después me ponía a pensar. Pero también he tenido momentos muy tristes, de mucha desilusión. El día de ayer. Hay veces esta pastora será dura cuando dice las cosas, pero hay veces esta pastora es usada por las personas y duele. Pero digo yo, Señor, si a vos te han hecho, que eras inocente, te han hecho tantas cosas, y yo que soy culpable de muchas cosas, de tomar decisiones sin orar, sin buscar la presencia de Dios, ¿por qué a mí no? Como decía el domingo, ¿por qué a mí no? En el momento duele. Pero yo sé que Dios en su momento me va a exaltar. Dice así esta palabra. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Ahora, ¿qué es un ministerio de acuerdo a la Biblia? La palabra ministerio proviene del griego diaconeo. De ahí viene la palabra diácono, que significa servir. Y douleo significa servir como esclavo. El esclavo no puede decir que le duele acá, que le duele allá, que está engripado, que está enfermo. El esclavo lo mismo se tenía que levantar, aunque le duela todo el cuerpo, aunque esté estornudando 20,000 veces, aunque le haya surgido miles de cosas en el camino, se tiene que levantar y atender. Porque eso significa la palabra ministerio, amado. Ministerio significa, amado, reconocer que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Reconocer que yo ya no hago la mía, sino que hago lo que el Señor quiere que yo haga. Jesús nos dejó un modelo para que nosotros podamos entender lo que es el servicio. En Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense ustedes, el Señor Jesús no ha venido para ser servido. Y en Juan 13, del 1 al 7, nosotros tenemos el ejemplo cómo Jesús se arremangó, se ciñó los lomos y le lavó los pies a sus discípulos.
Y terminó, cuando él terminó de lavarle, le dijo, hagan esto con los demás. ¿Qué les decía? Sean humildes. Por más que tengan un título, no se coronen con el título, no quieran brillar en las marquesinas con sus nombres, porque ustedes son siervos. Ustedes son siervos. Ustedes han sido elegidos como esclavos. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo para hacer su voluntad. Para vivir conforme a su voluntad. Ya no conforme a lo que yo quiero, sino conforme a su voluntad. Eso significa ser ministros, amados. Porque a veces uno dice ministro, qué pompa tendrá. ¿En qué silla lo sentaremos? ¿Qué le serviremos al ministro? Amado, y olvidamos que ministro significa ser siervo. No es como en el gobierno y el Estado que tenemos, que dice que en el gobierno los hombres se enseñorean sobre otros hombres, pero en la casa del Señor todos somos iguales. En la casa del Señor no hay uno superior a otro. Todos somos iguales, amado. No importa que vos estés teniendo grandes visiones, palabras proféticas. Sos siervo. Sos siervo. Es muy importante que entendamos esto. Si vamos a avanzar en el camino del Señor, tenemos que tener ese concepto de nuestras personas. Por eso nos arremangamos. Y no solamente, porque decía una vez una persona, dice, hay muchos predicadores. Muchos pueden estar aquí frente al púlpito predicadores, pero pastores hay pocos. Pastores hay pocos porque hay que armar las almas. Hay veces te hacen renegar, como en la casa los hijos. Hay veces te dan ganas de ponerlo ahí en las rodillas y empezarle a dar nalgadas al discípulo, a la discípula. Te dan ganas de hacerle eso. O de tirarle la oreja o mechonearlo para que entienda. No lo hace porque no tiene que ejercer la violencia. Dice que el reino de los cielos, el Señor no lo ha establecido con violencia, sino con amor. Gloria al Señor. Ay, sí, ustedes cuídenme para que yo los siga amando. No me van a hacer renegar. Bueno, ya tengo la... Fíjense, eso es ministerio, servir. Reconciliar. ¿Qué significa reconciliar? Significa literalmente restablecer la concordia o la amistad. ¿Ha visto? Había una enemistad, no nos podíamos ni ver, pero algo nos ha vuelto a conectar y volvemos a estar juntos, volvemos a estar, diríamos, entonizados, sintonizados, volvemos a estar así. Fíjense que antes había una amistad de Dios con la humanidad, pero el pecado provocó la enemistad. Y fíjense que la palabra reconciliación está desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque fíjense, cuando Adán y Eva pecan, Dios no los deja desnudos cuando se dan cuenta de que estaban desnudos, no los deja desnudos, los viste con pieles de animales. Significa que ya había sacrificio en el huerto del Edén. No había ley para los sacrificios, pero ya había sacrificio por causa de nuestras malas decisiones. Siempre nuestras malas decisiones traen sacrificio, amado. Es así. Capaz que no humano. Hay veces te embelezó en un negocio, hipotecó tu casa y decís, no, este negocio me va a andar a las 1000 maravillas.
la casa inmediatamente la recupero de la hipoteca. Y no has calculado los gastos y te va todo mal, perdés el negocio y perdés la casa. Entonces siempre hay una necesidad que exista una reconciliación. Amén, una reconciliación. Entonces, reconciliar significa concordia o vuelta a la amistad, porque esta estaba interrumpida por algo, con relación a Dios y nosotros por el pecado. Ahí en Romanos 5:10, dice Romanos 5:10, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Fíjense ustedes, estábamos perdidos en los pecados que había en nuestra vida. Estábamos perdidos, amados, no teníamos vuelta para atrás. No había solución para nuestra vida. Pero vino Jesucristo a dar su vida en la cruz del Calvario y nos ha reconciliado con Dios el Padre. Amados, yo espero que esto no quede en una simple reflexión. Yo quiero que vos profundices en esto y consideres cómo está tu vida con relación al Señor. Yo no quiero que usted se vaya de acá como ha venido, sino que se vaya de aquí reflexionando y le diga, si vos me has reconciliado con Dios el Padre, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo para vos, Señor? ¿Cómo estoy brindándote mi vida? ¿Te la estoy dando entera o estoy dándola por regateo? Ahí como dice van sobre todo la gente cuando va a la feria y todo, y le dice, ¿cuánto sale estos 1,000 pesos? Man, tengo 800. Bueno, llévelo por 800. El regateo. En Lapen sabía decir que un niño es el 100% para el Señor, pero un adulto puede ser un 30, un 20, porque hasta que Dios le saca las estructuras, las incredulidades, las dudas y todas las mañas, vida y por haber, ya se está yendo. Ya se está yendo. En Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjense lo que dice este texto, que Él, Jesús, vino a reconciliar las cosas que están en el cielo, las cosas que están en la tierra. Y no solamente reconciliar, sino traer la paz, amado. Porque cuando uno se siente perdonado por el Señor, uno empieza a adquirir la paz. Porque antes no teníamos paternidad. Antes no teníamos un padre que se ocupe de nosotros. Y no hablo de padres terrenales, hablo de una paternidad divina, porque Dios estaba tan lejos de nosotros cuando lo conocimos o nos presentaron a ese Dios, estaba tan lejos. Y hoy, a través de su Hijo Jesucristo, yo siento que mi Padre está tan cerca de mí, como dice Fátima, al tiro de una oración. Miren la diferencia que existe entre ser un religioso y haber entendido que el sacrificio de Cristo me acerca al Padre y yo le puedo decir, Abba, Padre. Yo le puedo decir, papito querido. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un Padre que nos cubra? Un Padre que nos proteja, un Padre que pelee por nosotros. Me ha venido una escena a mi mente, pero no la voy a decir porque voy a contar intimidades mías. Pero tremendo lo que un padre puede hacer, y es imperfecto, ¿no? Qué importante que es eso. Miren, como decía la Biblia, toda la Biblia nos habla de la historia de la reconciliación de Dios, desde el huerto del Edén,
cuando le dice, y yo levantaré al hijo de la mujer, el cual te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. ¿De quién estaba hablando en el huerto del Edén? De Jesucristo. Ya le decía a Adán y a Eva y a la serpiente, que era Satanás, le estaba diciendo, voy a levantar a mi hijo y mi hijo te va a herir en la cabeza y me vas a soltar a la humanidad porque mi hijo te va a herir en la cabeza, vos vas a herirle el talón, pero no vas a vencer, mi hijo va a tener la victoria. Desde el Génesis. Desde el Génesis. Entonces toda la Biblia nos habla de reconciliación, de vuelta a la amistad perdida en el huerto del Edén. Amado, valoremos esto. Usted quiere dejar herencia para sus hijos, capaz que les hace mal si le deja herencia. Porque capaz que usted se ha deslomado trabajando y su hijo en un solo plumazo la despilfarran a la herencia que usted deje. Hay veces trabajamos tanto, amado, y no cuidamos nuestra alma. Y nuestra alma se pierde. ¿Dónde va a ir a parar tanto trabajo que has hecho en la vida? Mi hijo me viene con un refrán los otros días, me dice, ¿sabe qué leía? Me dice una reflexión que decía, si un padre deja herencia a su hijo, quiere decir que no ha sabido vivir. Qué tremendo, ¿no? Hay veces uno trabaja hasta perder la vida y no cuidó su alma. Y no ha sembrado, que es lo que yo decía hoy día en la carta, el libro de Joel. ¿Saben que Dios le estaba diciendo a través de Joel que le hablen a todas las generaciones de mal que se habían portado? Y por eso venía la devastación sobre la tierra. Que le cuenten, así como el Señor hacía portento, que le cuenten que también Dios ajustaba cuenta con los hijos desobedientes. Hoy día también escuchaba una reflexión que decía, ¿por qué guardas tu don? Ahí Marco Brunet. ¿Por qué guardas tu llamado? ¿Por qué no desestimas a tu llamado? Hay veces seguimos tantas cosas en esta vida, amado, que después cuando la buscamos ya no la encontramos porque se nos han ido como si fuera agua entre los dedos. Persona, trabajo, dinero. ¿Y qué has hecho? Has perdido tu llamado. Has perdido el don que Dios te ha dado para que extiendas el reino, para que seas un instrumento en las manos del Señor. ¡Qué tremendo! Después que preparó la prédica me he puesto a ver yo no veo todas las reflexiones de cualquiera, ¿no? Veo Marco Brunet, Marcos Barriento, Marco Witt. Son las personas que yo miro con relación a las reflexiones. Yo no miro toda la inteligencia artificial, la vida por haber. Son las personas que me impactan con sus reflexiones. Son las personas que me impactan. Dios no quería que el hombre siga separado de Él. ¿Y qué hizo Él? Los reconcilió. ¿Por medio de quién? De su Hijo amado. Como decía Fátima en la escuela de crecimiento, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados y obtuviéramos la vida eterna. Y decía Fátima y recalcaba, de tal manera, porque no hay palabra ni lenguaje humano para medir el amor de Dios expresado a través de su Hijo Jesucristo por todos nosotros. Como no lo vemos, la gente no... Vos le hablas de esto y la gente hace así. ¿Y a mí qué? Yo digo, pensaba en la gente esta de Venezuela, ¿no? ¿Quién se espera un terremoto? ¿Quién se espera que vos tengas toda una casa construida y de repente toda esa casa te cae encima? Qué
estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? No sabemos cuándo podemos partir. No sabemos si nos puede venir una catástrofe como le han venido a tantos venezolanos, que da dolor ver eso. El Señor nos reconcilió para que ya no nos escondamos más de su presencia, para que ya no andemos dispersos como ovejas que no tienen pastor, porque Él ha enviado el buen pastor. Ella no quiere que andemos más en oscuridad, hoy quiere que andemos en la luz verdadera. El Señor ya no quiere que estemos como tierra seca, porque el agua de vida ya ha venido hacia nosotros. Jesucristo ha venido a reconciliarnos con Él, como personas que fuimos reconciliados y que nos ha encomendado. Vuelva nuevamente ahí a 2 de Corintios 5. Ahora miremos la encomienda. Si vos has sido reconciliado con Dios, yo mi pregunta te hago: ¿has hablado de esa reconciliación con alguien en estos días o el día de ayer? ¿Le has hablado a alguna persona que necesita reconciliarse con Dios? Pero hemos ganado el gol. Gritaban todos, ¿no? El penúltimo partido, mi nieto Mauro me mostraba del desastre que ha habido en el centro, pelea con la policía. ¿Hace falta Dios? Porque si la gente que ha salido a festejar tuviera al Señor, ¿cómo se comportaría? Bien. ¿Y a dónde está la iglesia que no predica? Nosotros, ¿por qué no impactamos? ¿Por qué nosotros no llevamos el mensaje ni a nuestra familia? Somos agentes secretos, amados. Cuando menos se descubra nuestra identidad, nos vamos a sentir menos peligro. Y un día Dios nos va a preguntar: ¿por qué no le has predicado el Evangelio? ¿Por qué no le has hablado de mí, de las buenas noticias, a tu vecino, a tu familiar, a tu enemigo? Yo hasta hace unos años tenía en mi mente una enemiga tremenda, pero el Señor me ha llevado a orar por ella. Digo: Señor, si yo no soy la que le voy a predicar, levanto un obrero que le vaya y le predique, pero que no quede sin escuchar el mensaje de salvación. Porque si yo he tenido la oportunidad, ¿por qué no esa enemiga no va a tener la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación? ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Entonces, nosotros, dice esta palabra acá en 2 de Corintios 5, 19, dice: esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarle en cuenta su pecado, y que a nosotros, diga conmigo, y que a nosotros nos encargó, ¿qué cosa? ¿Qué nos encargó? El mensaje de reconciliación. Si no lo hacemos, ¿qué cree que va a hacer Dios? Si no lo hacemos, ¿qué va a hacer Dios? Dígame. Y va a levantar a otro que lo haga por mí. Y yo voy a perder la oportunidad de ver cómo Dios obra en la vida de esa persona. Nosotros oramos acá por don Carlos, que la pierna se sane y sea un testimonio para la vida de su familia. Y que él también tenga esa fuerza para decir: yo he ido a la iglesia, han orado por mí los hermanos y el Señor ha obrado en mi pierna. ¿Sí o no, don Carlos? ¿Me está entendiendo, amado?
A veces necesitamos tener algún hecho portentoso en nuestra vida para poder hablarle de Cristo a las personas. Entonces necesitamos nosotros entender que hemos sido reconciliados con Dios, tenemos un ministerio, somos siervos del Señor, porque nos ha encomendado un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Que Dios quiere reconciliarse con las personas a través de su Hijo amado Jesucristo. Y luego dice el 20, somos embajadores en el nombre de Cristo. Representemos con nuestra vida, amado. Hay veces nuestros hijos no quieren venir al camino del Señor porque no somos un buen testimonio. Empecemos a pedirle a Dios que nos transforme nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nuestros hijos quieran venir. Nuestros hermanos nos ven que vamos todos los domingos a la iglesia, pero nos siguen viendo como éramos antes. Que comencemos a manifestar. Ahora, ¿usted puede cambiar solo? ¿Por qué? Porque no se puede. Uno intenta, pero luego vuelve a hacer las mismas cosas. Dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve al barro. O sea que ya hay una costumbre de hacer lo malo. Hay una costumbre, es nato, está en nosotros hacer lo malo. Pero tenemos ¿qué cosa dentro nuestro? El Espíritu Santo que nos da la fuerza para cambiar. Nos da la fuerza para ser personas nuevas y poder ser un ejemplo para las personas que nos ven. Amén. Tenemos que llevar el mensaje de la reconciliación. Tenemos que hablarle a las personas que hay esperanza, a nuestros hermanos, a nuestros esposos, esposas, a nuestros hijos, a nuestros nietos, yo bisnietos. Tenemos que hablarle. No perdamos tanto el tiempo. Hebreos 2:17 dice, Hebreos 2:17, yo lo anoto acá, por eso voy más rápido para que no me detenga tanto. Dice, por eso era necesario ser semejante a sus hermanos. ¿Quién tenía que ser semejante a sus hermanos? Jesucristo. Tenía que ser semejante a vos. Tenía que ser semejante a mí, que Fátima hablaba de la humanidad de Cristo. Tenía que ser semejante en todo a nosotros. Fíjese que Jesús estaba débil en el monte Getsemaní. Jesús sentía debilidad, sentía una emoción de agonía, de angustia, de desesperación en el monte Getsemaní. Y le pide a sus discípulos que lo apoyen en oración. ¿Qué hacen los discípulos? Se duermen. Entonces dice, él tenía que ser semejante a sus hermanos en todo. ¿Cómo tenía que ser semejante a sus hermanos en qué? En todo, en todo. No relata la Biblia si se ha engripado o no se ha engripado, pero yo me imagino que si era un ser humano habrá pasado por el sarampión, por alguna cosa de esa. No dice la Biblia, pero yo me imagino que sí. Dice, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo. Fíjese que para poder ser aprobado como sumo sacerdote, tenía que haber sido probado en todo, amado. En todo. ¿Qué era el sumo sacerdote? Era el jefe de los sacerdotes. Y era el único que podía entrar al lugar santísimo. Los sacerdotes ni los levitas podían entrar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote. Y él fue probado en todo como ser humano para poder entrar en ese lugar. Ahora, amado, nosotros entramos con toda libertad al lugar santísimo. ¿Qué somos nosotros? Somos sacerdotes para con Dios el Padre. Somos reina y reyes para Dios con el Padre. ¿Me está entendiendo, amado? Entonces,
termino con esto. 3 cosas importantes. Ministerio, reconciliado y mensaje de reconciliación. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de acá? Dar el mensaje. Hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Qué está haciendo? Capaz que vos lo ves pequeñito, pero cuando vos se lo compartas a otros es algo grande. Lo que Dios está haciendo en tu vida. Lo que vos no puedas hacer, entregáselo al Señor. No lo cargues en tus espaldas. Leía en una reflexión también, decía que un hombre necesitaba mover muebles y justo va pasando una persona cerca y la persona llevaba una mochila que lo llevaba medio así encorvado. Le dice, por favor, ¿puede venir a ayudarme a mover el mueble? Y el hombre va a querer mover el mueble con la mochila encima y no lo podía levantar porque tenía tanto peso en la espalda. ¿Qué tenía que hacer? Dejar la mochila y ayudar a llevar el mueble. Deja tus cargas en el Señor. Deja lo que no podés hacer en el Señor para que Él obre. Y comenzase la tarea que Dios te llamó a hacer. Empezá a mover los muebles que el Señor te ha dicho que le ayudes a mover. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Con esta palabra vamos a orar, amado. Dice, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Qué palabra más hermosa. Él cargó tus pecados. No tenía pecado, pero Él cargó tus pecados, tus desobediencias, tus rebeliones, tus maldades, tus deslices. Él lo cargó. ¿Para qué? Para que vos fueras perdonado, para que vos fueras puesto delante de las personas como que nunca hubieras pecado. Amén. Así que vamos a orar con esta palabra. Yo sé que están con frío, ya los voy a separar para que sacudan un poco los pies. Gloria al Señor. No se le vaya a quebrar porque están duros los pies. ¿Ah? Remolineando. Esa vamos a cantar. Remolineando quiere que cantemos. Gloria al Señor. Que la Fátima lo cante. Gloria al Señor. A la Noemí le toca. Remolineando. Gloria al Señor. Bueno, vamos a orar primeramente, amado, para que si hay personas que necesitan ser reconciliadas con el Señor, que puedan saber de que solamente creyendo en el sacrificio de Cristo pueden ser perdonados sus pecados y pueden recibir a Cristo como Señor y Salvador y pueden recibir la reconciliación. Así que vamos a hacer primeramente esta oración. Digamos todos juntos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, yo hoy te reconozco como el Hijo de Dios, como el que ha venido y se ha hecho semejante a mi vida para dar su vida en mi lugar y perdonar todos mis pecados. Por eso vengo hoy para decirte, Jesús, perdóname por toda forma de pecado con que te he ofendido. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor para obedecerte y como mi Salvador, porque me das vida eterna y perdón de pecado y me reconcilias con Dios el Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hay veces por tantos trajines que tenemos en la vida, olvidamos el mensaje principal.
El mensaje, Señor amado, que hemos sido reconciliados con Dios el Padre y se nos ha encargado el mensaje de la reconciliación. Se nos ha hecho embajadores de Cristo para mostrar testimonio de esa obra que solamente vos puedes hacer en nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque los trajines de la vida nos han hecho perder el objetivo principal para el cual hemos sido salvados. Y el objetivo principal es que nosotros seamos un testimonio para nuestras familias, para nuestros amigos, aún para nuestros enemigos. Señor, en esta mañana yo te pido que nosotros como iglesia volvamos a las sendas antiguas, volvamos a los principios, volvamos a los fundamentos de las Escrituras, donde nos habla, Señor, la Biblia desde el principio hasta el final, que el Padre siempre ha querido la reconciliación con la humanidad, desde el día en que Adán y Eva pecaron y todo el género humano vino con esa herencia de maldad en el corazón. Todos vinimos de esa manera. Necesitamos, Señor amado, entender este sacrificio, esta expiación de nuestros pecados a través de la sangre de Jesucristo, que ha sido derramada para que nosotros podamos obtener el perdón de nuestros pecados y obtener la reconciliación. Esa enemistad que había entre el Padre y nosotros ha sido deshecha por medio de ese sacrificio tan cruento que tú has vivido, Señor Jesús. Hoy nosotros de enemigos pasamos a ser amigos del Dios Altísimo. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos a profundizar esta palabra en nuestros corazones, para que convencidos de esta palabra podamos nosotros predicar el Evangelio, podamos llevar estas buenas noticias a aquellos que están en oscuridad, como un día nosotros estábamos de esa manera. Señor, quita los obstáculos, quita, Señor, la vergüenza, la timidez, quita el que yo no puedo, yo no sé, quítalo de nosotros, que ese no sea nuestro lenguaje, que nuestro lenguaje sea de que somos embajadores y que representamos ese reino de los cielos aquí en la tierra. Obra, Padre querido, para que esa lengua que quizás está pegada al paladar y no puede gesticular, no puede emitir un sonido, se despegue y comencemos a proclamar el Evangelio, comencemos a proclamar que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos reconcilia con Dios el Padre. Señor, que los afanes de la vida, que los placeres de la vida no nos quiten, Señor, este llamado que tú has hecho. No permitas que persona alguna nos distraiga en este llamado, en el nombre poderoso de Jesús, que podamos, Señor, hacer la encomienda que nos ha sido conferida en el nombre de Jesucristo. Cada uno de los que estamos, de los que van a ver esta prédica y que entienden que Cristo los lavó y los limpió con su sangre preciosa, que podamos ser esos verdaderos embajadores, embajadores que mostramos con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar, con nuestras acciones, con nuestras relaciones, que somos propiedad de Cristo, que Él nos ha comprado a precio de sangre. Él nos ha comprado, no con oro ni plata, que son metales perecederos, sino con la sangre del Cordero, que ha sido derramada por cada uno de nosotros en esa cruz. Muchas veces decimos, eso ya fue, ya pasó, pero esa sangre sigue latente, esa sangre
sangre sigue allí para limpiarnos de toda forma de pecado y para darnos la oportunidad de tener esa esperanza de la vida eterna. Señor, nos disponemos bajo la sala del Altísimo y te decimos, Señor, que esa sangre esté sobre nuestra vida y no en la planta de nuestros pies, que no pisotemos tu sacrificio en esa cruz del Calvario. Señor, obra en esta mañana, en esta iglesia, en este pueblo que tú has levantado, Señor, porque ellos todos te pertenecemos a vos. Nadie puede decir yo soy dueño de las vidas. Señor, todos te pertenecemos a vos y ponemos en tus manos nuestras necesidades. Si hay necesidades de salud, que en el nombre de Jesús toda enfermedad suelte nuestro cuerpo. Sabemos que a los hijos de Dios las enfermedades no nos pertenecen, no son parte de nuestra vida, porque la sangre de Cristo no solo nos ha redimido del pecado, sino también nos ha sanado, nos ha libertado y también nos ha prosperado en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate en esta mañana con los que estamos en este recinto, con los que van a ver este video, Padre querido, que en el nombre de Jesús venga un tiempo nuevo, un tiempo en donde profundizamos, un tiempo en donde de nuestro interior corren ríos de agua viva, como dice tu palabra. Señor Jesús, que nosotros no busquemos aguas en cisternas rotas, Señor, en cisternas rotas, Padre querido, que vayamos a la verdadera fuente, que es Cristo Jesús, el único que puede saciar la sed y el hambre de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por esa sanidad a nivel del alma, de los recuerdos, de las tristezas, de las angustias, de la depresión. Señor, tú nos has libertado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. En estos días yo enseñaba que la cruz del Calvario tiene muchos beneficios